En esta sesión vamos a ver el programa correspondiente a corte de control de la sesión 38. Simplemente les recuerdo que este programa ya lo vimos funcionando y decíamos que teníamos dos archivos. Un archivo, ¿sí? Voy a ver las líneas acá, las líneas 20, tenemos la estructura. Acuérdense que en este programa tenemos dos estructuras. La primera estructura está en la línea 28 hasta la línea 32 y la segunda estructura está de la línea 35 a la 39. La primera estructura va a ser para el archivo que se llama importe.dat, que tiene como variables cuenta E, nombre e importe E. Y la segunda estructura va a ser para el archivo total.sal, que tiene como variables cuenta S, nombre S y total S. Ya habíamos visto que en el... Voy a auxiliarme con una hoja de Excel, ¿sí? Ya habíamos dicho que el archivo importe.dat podemos agregarle los valores. Estos son los valores que previamente tuvimos que haber, o un ejemplo de los valores que previamente tuvimos que haber ingresado. Sí, aquí vemos o destacamos que el número de cuentas sí puede repetirse. Lo tenemos en colores solamente para diferenciar que se trata del mismo número de cuenta, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es un programa que en el archivo total.sal coloque los valores correspondientes a la sumatoria de los imports, ¿sí? Entonces, el archivo importe.dat debe de comenzar cuando se ejecuta el programa, ¿verdad? Sobre todo lo que es el reporte. El archivo importe.dat debe tener previamente almacenado valores, que estos son los ejemplos que estoy mostrando. Y el archivo total.sal aparece empieza en blanco. Ahora, voy a tratar de ir representando cómo se va ejecutando el programa, primeramente de manera gráfica, y luego vamos a ver el código, ¿sí? En la memoria RAM están las variables cuenta E, nombre E e importe E, ¿verdad? Que son las mismas variables que son las del archivo, ¿sí? Y luego en la memoria RAM voy a tener también unas variables que se llaman variables auxiliares, ¿sí? Unas variables auxiliares, ¿sí? Que son cuenta T, nombre T, E y total T. ¿Sí? Más o menos así así es como va a comenzar nuestro programa. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el programa en sí? Sobre todo lo que es la cuestión del reporte, ¿verdad? Lo primero que va a hacer es transferir los datos del disco duro, los datos del primer registro, lo transfiere del disco duro a la memoria RAM. En ese momento las variables en memoria RAM obtienen valor, lo que es cuenta E, nombre E e importe E. Enseguida lo que va a hacer es copiar cuenta E y nombre E, los va a copiar también en memoria RAM a las variables cuenta T y nombre T. Y total T va a tomar el valor de 0. ¿Sí? Luego va a preguntar, ¿cuenta E es igual a cuenta T? Es decir, ¿el valor almacenado en cuenta E es igual al valor almacenado en cuenta T? Sí. Entonces va a sumar el 1000 de importe E, lo va a sumar al total. Al hacer la sumatoria, pues básicamente lo que va a hacer es pasar el valor hacia acá, ¿sí? Luego el programa va a traer los datos del siguiente registro. Transfiere los datos del disco duro y se los lleva a memoria RAM. En este caso, el único valor que cambia es importe E, porque los otros lo que es cuenta E y nombre E tienen los mismos valores. Enseguida de pasar los datos del segundo registro a la memoria RAM, va a preguntar, ¿cuenta E y cuenta T son iguales? Sí. Entonces va a sumar el 1500 de importe E más el 1000 de total T, lo cual me va a dar un valor en total T de 2500. Luego de hacer esa suma, va a transferir los datos del siguiente registro, del disco duro a la memoria RAM. Se los lleva a la memoria RAM y va a preguntar, ¿cuenta E es igual a cuenta T? Como eso es verdadero, va a sumar el 300 de importe E con el total
T. Esto me va a dar un valor de 2800. Después va a extraer los datos del siguiente registro. El siguiente registro es este que estoy mencionando. Se los lleva del disco duro a la memoria RAM, ¿sí? Y va a preguntar el programa, cuenta E es igual a cuenta T. Como eso es falso, cuando eso es falso, se llevan los valores de las variables cuenta T, nombre T y total T, se los lleva de la memoria RAM y los va a depositar en el disco duro. Después de pasar los datos en el disco duro, ¿sí?, va a copiar los datos de cuenta E y nombre E hacia cuenta T y nombre T, y total T va a recibir el valor de 0. Y va a preguntar, cuenta E es igual a cuenta T. Como eso es verdadero, suma el importe E con el total T, ¿sí?, y se hace 800. Luego extrae los datos del siguiente registro. Se los lleva del disco a la memoria RAM, ¿sí?, y pregunta, cuenta E es igual a cuenta T, verdadero. Entonces va a sumar el 1200 más 800 de total T. Esto me va a dar un valor de 2000, ¿sí? Y luego extrae los datos del siguiente registro. Aquí se los lleva del disco duro a la memoria RAM, ¿sí?, y pregunta, cuenta T es igual a cuenta E, verdadero. Entonces suma el 900 más los 2000, lo cual va a dar un valor de 2900. Luego extrae los datos del siguiente registro. Se los lleva del disco duro a la memoria RAM, ¿sí?, y pregunta, cuenta E es igual a cuenta T. Como eso es verdadero, suma el 600 más los 2900 de total T, y eso va a dar un valor de 3500. Enseguida va por los datos del siguiente registro. Este registro, ¿sí?, se los lleva del disco duro, los transfiere del disco duro a la memoria RAM y pregunta, cuenta E es igual a cuenta T, falso. Como es falso, se lleva los datos de la memoria RAM de cuenta T, nombre T y total T, se los va a llevar al disco duro, pero en el archivo total.sal, ¿sí? Luego copia el nombre de cuenta E, cuenta E y nombre E, los copia de la memoria RAM, se los vuelve a llevar a la memoria RAM, pero a cuenta T y nombre T, y el valor de total T toma un valor de 0, y luego va a preguntar, cuenta E es igual a cuenta T. Como eso es verdadero, suma el importe E con el 0, si aquí era 0, bueno, me lo pone Excel en 0, y entonces lo que va a hacer es, como está sumando con un 0, prácticamente hace esto, ¿verdad? Y luego extrae los datos del siguiente registro. Se llevan los datos del siguiente registro a la memoria RAM, ¿sí?, y pregunta, cuenta E es igual a cuenta T, verdadero. Entonces suma el valor de importe E con el valor de total T y va a ser 5100. Luego extrae los datos del siguiente registro, se los lleva del disco a la memoria RAM y pregunta, cuenta E es igual a total T, falso. Como eso es falso, toma los datos de cuenta T, nombre T y total T, se los lleva al disco duro, ¿sí? Y después de llevárselos al disco duro, toma los datos de cuenta E y nombre E, los pasa acá a la memoria RAM, el valor de total T se convierte en 0 y pregunta, cuenta E es igual a cuenta T, verdadero, suma el importe T con el 0 de total T, perdón, el valor de importe E lo suma con el valor de total T, ¿sí?, que en este momento es 0, ¿sí?, y se da. Y así el programa va a estar repitiendo el programa. Aquí lo que hay que tener conciencia es que los datos deben estar almacenados en el disco en un conjunto de datos continuos, es decir, un conjunto de todas las cuentas deben de estar uno detrás de otro, así como lo mostramos en este ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo, si hubiera un 500 por acá, ya el programa no funcionaría, no funcionaría adecuadamente. Si hubiera un 500 lejos de los otros 500 que están ahí. Entonces, es un requisito que los datos estén ordenados. Insisto, para que el programa funcione, es un requisito que los datos estén almacenados en un conjunto de números de cuenta. ¿Sí? Que todos los 500 estén juntos y así sucesivamente. Bueno, espero que con esta explicación gráfica ahora sí podamos ver el código. Me voy a ir al código y voy a ir a buscar la función donde se hace esto que acabo de explicar. La función se llama reporte. Aquí está, reporte, en la línea, inicia en la línea 276, ¿sí? Y termina en la línea, ¿sí? 336. Pero básicamente quiero comenzar en esta parte. Aquí está la función reporte. Acuérdense, tenemos una función que se llama ordenar registros. Esta función de ordenar registros es la que se encarga de que los registros que estén en el archivo aparezcan como lo mostramos en Excel. Es decir, en conjuntos continuos del mismo número de cuenta. ¿Sí? Es decir, cuando yo corrí el programa y di de alta, yo pude haber almacenado los datos de manera de desorden. Pero la función ordenar de registros que está en la línea 284 es la que se encarga de que los registros en el archivo aparezcan como si que estuvieran en un conjunto continuo de registros por el mismo número de cuenta. Luego se abre el archivo importe.dat, que es el archivo que le llamamos de entrada porque es el archivo que contiene los datos, y se va a abrir el archivo total.sal, que es el archivo que va a recibir los datos. Por eso el archivo importe.dat se habla como R, porque le voy a sacar datos, y el archivo total.sal se abre como W porque le voy a almacenar datos. Dicho esto, me voy a centrar exclusivamente a el ciclo, ¿sí? O todo lo que permite hacer el reporte, iniciando desde la línea 294 hasta la 321, que ahí es donde abarcamos un ciclo, ¿sí? Y yo les decía, con la línea 295 me llevo los datos del archivo a la memoria RAM y los paso, el valor de cuenta E lo paso a cuenta T, el valor de el valor de cuenta E sí, se pasa a cuenta T y el valor de nombre E se pasa a nombre T, ¿sí? Y luego pregunta, ¿cuenta T es igual a cuenta E? Si eso es verdadero, va a sumar el valor de total T más el valor del importe. Y luego extrae los datos del siguiente registro, ¿sí? Se los lleva del disco a la memoria RAM. Acuérdense que FREAD, la función de FREAD es transferir datos del disco a la memoria RAM, ¿sí? Extrae los datos del siguiente registro del disco a la memoria RAM y como ya se cumplió la parte verdadera del if, lo que sigue ya no se ejecuta la parte falsa y la parte falsa termina en la línea 329. Entonces sigue el while que busca el fin de archivo. Como no es fin de archivo, se regresa acá a la 298 y va a preguntar, ¿cuenta T es igual a cuenta E? Si es verdadero, va a sumar el total T más el importe E del siguiente registro y extrae los datos o transfiere datos del disco a la memoria RAM, ¿sí? De tal suerte que va a estar haciendo esto. Cuando extraiga un dato del disco que no sea igual el número de cuenta, aquí es donde va a preguntar, ¿cuenta T es igual a cuenta E? Cuando no sean iguales, se va a ir por el lado falso. Y aquí es donde les digo yo, se llevan los datos de cuenta T, nombre T y total T, los pasa a las variables cuenta S, total S y nombre S y total S, y luego se los lleva al dispositivo de almacenamiento secundario.
Y luego observen como cuenta E, pasa el valor a cuenta T, nombre E pasa su valor a nombre T y total T se regresa a su valor de 0. ¿Sí? Básicamente así, así va a funcionar el programa. ¿Sí? Observen bien este ciclo. Este ciclo es fundamental. Es el que está preguntando si cuenta T es igual a cuenta E. Cuando esto es verdadero, suma el importe y extrae el siguiente registro. ¿Sí? Insisto, suma el importe y extrae el siguiente registro. Cuando este if es falso, se hace la transferencia de los datos a las variables del total.sal y se llevan al disco duro. Acuérdense que fwrite es la función que lleva datos de la memoria RAM al disco duro y se restablecen los valores. Ahora sí, voy a dar por concluido este tutorial para abrir el espacio a preguntas y respuestas. Muchas gracias.